El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es En Contacto con Flavio Cruz desde el Congreso de la República para informarles, para orientar temas políticos sobre todo. Por supuesto que también actualizarnos normativamente. Hoy estamos en un día especial para los profesores, con quienes siempre estamos en conexión permanente. La evaluación, la prueba única nacional, éxitos a todos ellos. El saludo de René Choque Alave también. Igualmente un saludo en este día, Flavio, a quienes ya están conectados a través de este espacio que se emite todos los sábados. Hoy estamos 13 de noviembre, como decías, efectivamente el día de hoy están dando su evaluación de nombramiento, conocido como ingreso a la carrera pública, miles de docentes a nivel nacional. Esperemos que no exista irregularidades. De inmediato nos vamos a compartirles a ustedes lo que pasó el último jueves en ocasión del Pleno del Congreso de la República. Temas trascendentes. En educación, se aprobó con una mayoría en primera y segunda votación, inclusive con 98 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones, la ampliación del bachillerato automático hasta el 2023. Hubo un dictamen en minoría, prevaleció el de mayoría. Nosotros, sin embargo, planteamos otra idea. Si es posible, eliminar el bachillerato automático, porque todo el tiempo estamos discutiendo esto. Mejor es que la educación superior a nivel de posgrados, en maestrías y doctorados, puede ser asumido por el Estado. Ya prácticamente hoy en día terminar la universidad es terminar el doctorado, pero que sea a cargo del Estado y no que la gente esté pagando el costo de estos posgrados. Aprobado entonces hasta el 2023. Van a ver ustedes nuestra participación en el Pleno del Congreso de la República. Otro tema en educación, se amplió también lo relacionado a la adecuación de los docentes de universidades públicas y privadas respecto a la obtención de sus grados académicos de maestría y doctorado. Requisito para ser docente universitario tener maestría, ¿no? Y también para formar parte de los cuadros, ¿no? y las remuneraciones. Y por eso esto también se amplió. En realidad no estamos muy de acuerdo con ese tema, pero ¿quién podría discutirle a la pandemia? La salud, la vida es primero. Por lo tanto, muchísima gente, es verdad, no pudo continuar sus trámites, no pudo continuar sus estudios, no pudo formular sus tesis. Entonces, sí, estamos en un momento de crisis, lo cual permitió que un razonamiento de todo el Pleno se aprobara por mayoría también. E incluso en segunda votación se llegó hasta 90 votos a favor, 11 en contra, 3 abstenciones. Sí, en efecto, el día jueves precisamente se ha realizado este debate de estos dos proyectos de ley importantes, ¿no? Y llegó a ser aprobados. Bueno, con relación justamente al tema del bachillerato automático, es bueno señalar y complementar, y creo que la realidad es así. En principio, creo que hay varias opiniones que justamente se han escuchado respecto a este tema, ¿no? Uno de los temas que en sí, en esta coyuntura, afecta a que los estudiantes justamente puedan hacer trabajos de investigación para obtener justamente el bachiller, es el tema de la emergencia sanitaria. Eso es indudable, ¿no? Pero también creo que hay otro aspecto que habría que analizar. Concluidos los 5 años o los 6 años, con un trabajo de investigación, ¿puede cambiar, digamos, la formación profesional de un estudiante universitario? No creo, porque los estudios de 5 años, 6 años, tienen que ser de manera exigente en lo académico. Entonces, en el fondo, creo que esto requiere justamente hacer transformaciones a nivel de las universidades. No se podría garantizar una calidad con la exigencia que se hace terminando los estudios con la obtención de un bachiller. Eso, una consideración que, por supuesto, cabe mencionar, ¿no? Y también en lo referido a lo que es la aprobación de justamente esta ampliación del plazo de exigencia de los grados, tanto de maestro como de doctor, creo que aquí la cosa no es tan contundente en el enfoque justamente de la justificación por motivos sanitarios. ¿En razón de qué? En razón de que justamente la actual ley universitaria, la ley 30.222, será pues el año 2014.
y esta ley plantea 5 años, ¿no?, para que justamente los docentes puedan obtener. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hicieron los docentes en el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019? Prácticamente tenían varios años para obtener. Entonces, cuando hemos escuchado la justificación de varios congresistas por el tema de la pandemia, creo que la justificación no es la correcta. Aquí habría que hacer una reflexión. Lamentablemente en nuestro país muchas de las leyes se publican y, bueno, casi no se toma con seriedad. Imagino que los docentes universitarios, cuando se publicó esta ley, todos sabemos que por mandato de la Constitución está vigente al día siguiente. Entonces, ellos sabían a qué se atenían. Pero yo quiero hacer un comentario sobre esta aprobación. En el caso de los docentes, justamente con la entrada en vigencia de la ley 29944, que estuvo vigente está vigente desde el 26 de noviembre del año 2012, indicaba lo siguiente: que si ese docente no tenía el título, o el título no estaba justamente registrado a nivel de las instancias de gestión educativa descentralizada, este docente era despedido. Y justamente han sido despedidos. Entonces, bajo esa lógica, si ahora el Congreso está dando esa ampliación, significa de que hay un trato que va a ser totalmente discriminatorio, porque bajo esa consideración lo que tendría que suceder es que los proyectos de ley que justamente en estos momentos están en las comisiones sobre la reincorporación de docentes, que en realidad en algunos casos tienen el título, también tendrían que tener la misma consideración. Entonces esto realmente va a originar tal vez puntos de vista encontrados, porque particularmente yo pienso que el tema de la justificación de la pandemia no es en este caso justificable. Podría ser el tema, digamos, de esta burocracia que existe, que habría que también indicarlo, ¿no? Muchas veces los trámites que se hacen a través de las distintas universidades, ya sea para la obtención, así como para la expedición, para el registro mismo ante la SUNEDO, demoran pues días, semanas, inclusive meses, ¿no? Es otro aspecto que habría que tomar en cuenta. Entre otros temas tratados en el último pleno en el Congreso de la República, fue aprobado la admisión a debate de la moción de interpelación al ministro de Defensa, el señor Ayala. El próximo martes 16 a las 9 de la mañana deberá presentarse el ministro. 77 votos a favor. Fue rechazado, sin embargo, la admisión a debate de la moción de interpelación al ministro de Transportes, inclusive una reconsideración. Luego, Fuerza Popular presentó su propia pedido de interpelación. Vamos a ver qué resultado va a tener. Asimismo, la resolución legislativa 46, que propone modificar el artículo 86 del reglamento del Congreso para optimizar, le han puesto ese nombre, la tramitación de la cuestión de confianza facultativa, fue aprobado con 75 votos a favor. Parece ser que se prepara el terreno para una vacancia, vamos a exagerar, aunque es algo objetivo eso, ¿no? Luego, el proyecto de ley 273 y otros, bueno, ya dimos cuenta respecto al tema de los docentes universitarios. El proyecto de ley 138, que propone establecer medidas para la expansión del control concurrente por parte de la Contraloría General de la República, fue aprobado. Perú Libre votó en contra, porque están aprobando 2% para supervisores. Más burocracia. La verdad, no le tenemos mucha fe a la Contraloría. Estuvo esta semana en Puno, ¿no? Actuando. Pero bueno, hay que tener fe. Pero la verdad es que últimamente, en los últimos años, aunque ahora ha recuperado sus facultades sancionadoras, esperemos tener resultados objetivos del trabajo de la Contraloría. Luego se aprobó también lo relacionado a el cuadro nominativo de algunas mociones que se han presentado en la agenda. Fue larguísima, acá tengo para que puedan verlo, pero nunca se acaban las agendas, porque el tiempo es el peor enemigo, y estamos cerca ya de terminar, digamos, la legislatura. Va a haber todavía una sesión descentralizada en el Cusco, los días 14, 15, 16, y con esto terminará su trabajo el Congreso de la República, y veremos qué productividad tuvo, qué productividad tuvimos, siendo autocríticos. Y ahí el paralelo también con el Ejecutivo. ¿Quién está produciendo más?
o es que a veces estamos muy distraídos en temas eminentemente muy políticos? Este tema de la cuestión de confianza, René tiene un punto de vista seguramente también, lo compartimos. Sí, en efecto, Flavio, creo que hay que en estos momentos recordar lo que justamente ha sucedido esta semana. El Tribunal Constitucional, justamente vamos a comentar en el segmento correspondiente, ha emitido ya el fallo respecto a la cuarta legislatura que justamente el Congreso anterior aprobó, ¿no? Entonces, en el caso concreto que estamos analizando de este proyecto de ley que ha sido aprobado sobre el tema de la cuestión de confianza, bueno, habría que señalar de que inclusive la propuesta contiene de que van a ser rechazados del plano, va a ir directamente a la mesa directiva o en algunos casos a la Comisión de Constitución, o sea, ni siquiera el pleno va a tener la oportunidad justamente de discutir. Entonces, como muy bien lo decías, creo que se está restringiéndose justamente los pasos, el debido procedimiento, y creo que eso puede generar a futuro necesariamente las demandas de inconstitucionalidad, y lo que perjudica tremendamente cuando se hacen mal las cosas es algo que te puedo comentar, Flavio. Tú decías hace un momento la facultad sancionadora de la Contraloría. Bueno, esto está relacionado totalmente con lo que acabo de decir. Una de las leyes que justamente ha aprobado el Congreso en ese periodo incrementado, en ese periodo de IAPA, es justamente esa facultad sancionadora, que ahora el tribunal aún todavía no ha emitido una opinión, porque con respecto a otras leyes sí. Entonces, ¿qué va a originar? Que cualquier persona, cualquier funcionario que esté involucrado en un acto irregular, entonces va a invocar de que esta ley ha sido aprobado en una legislatura que ahora es inconstitucional. Entonces, realmente cuando se trata de hacer modificaciones, en este caso al reglamento del Congreso que tiene rango de ley, a futuro no se piensa cuáles son los efectos que podría tener. En realidad, pues podemos decir de que hay temas urgentes que discutir, ¿no? Pero sin embargo estamos discutiendo cosas que tal vez no van a tener mucha trascendencia, mucho impacto para la población. Compartirles a continuación nuestra palabra en el Pleno del Congreso. El debate está interesante, está rico, hay argumentos válidos todos, porque creo que queremos que efectivamente el sector de educación pueda mejorar, pero no es una solución definitiva, puede ser un paliativo en el contexto de la pandemia, y entonces discutimos entre si es al 2022, al 2023, da lo mismo, no marca ninguna diferencia. ¿Qué otras medidas podemos poner sobre la mesa en el debate nacional? Por ejemplo, quizá como otros países, a quienes llamamos desarrollados, quizá eliminemos ya el bachillerato automático y que más bien veamos el tema del posgrado a nivel de maestrías y doctorados. No puede ser que hoy los jóvenes, si bien pueden tener el bachillerato automático, cuando tengan que estudiar la maestría o el doctorado, tienen que hacerlo por su propia cuenta. Y las estadísticas dicen que es un mínimo porcentaje que aspira o llega a tener estos grados académicos, porque prácticamente se ha privatizado o tiene costos altos y cualquiera no lo puede estudiar. Creo que el Estado tiene que asumir esa responsabilidad, y más bien podríamos estar hablando que después del bachillerato automático vengan los procesos de ingreso a las universidades para los programas de maestrías, posteriormente a los doctorados, a cargo del auspicio del Estado peruano. ¿Implica presupuesto? Sí, pero implica grandes decisiones y verdaderas reformas para la educación superior en el país. Los chicos dicen hoy en día, terminar la universidad es como terminar el colegio, y es así. Quizá cuando uno termina el doctorado podría decir que ha terminado la universidad. Y entonces hay que tener esa mirada. Por hoy estamos discutiendo el tema del bachillerato. Pongamos en la discusión nacional de cómo nosotros como Congreso también podríamos asumir estas decisiones, de que más bien las maestrías y los doctorados tengan, para empezar, ingresos, accesos rigurosos, filtros que realmente respondan a los estándares internacionales. Pero aquellos que accedan a estos programas de maestría y doctorado que deben ampliarse, generalizarse, universalizarse, el Estado asuma la responsabilidad.
y finalmente tengamos a futuro grandes investigadores, magísteres o doctores que a nivel de la promoción de la investigación le cambien el chip al país. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. Han pasado más de 100 días de la labor del gobierno, del Ejecutivo, del Congreso, de los congresistas también. Les hemos compartido por nuestras redes las tareas que estamos haciendo, una síntesis. Pero toda esa información ustedes lo pueden tener en el portal del Congreso, también en nuestra página YouTube, también en nuestras redes sociales. Así que socializando siempre, uno quisiera hacer mucho más. El contexto a veces no ayuda, el tiempo, pero le estamos poniendo intensidad a nuestro trabajo por el encargo que nos han dado ustedes de representarlos. Enseguida les queremos compartir nuestra linda experiencia en San Juan del Oro. Un saludo a nuestro alcalde Iván Pilco, también a la colega Olga Canqui a nivel del partido, a toda la ciudadanía en realidad. He vuelto a un escenario de tiempos aquellos, con desfile escolar, con ceremonias protocolares, la exuberancia de la naturaleza. Hemos desfilado recordando los buenos tiempos de soldado y cuando formábamos nuestras escoltas. Un reencuentro con ustedes en esto que les compartimos en imágenes prácticamente para que vean ver cómo está la realidad por allá, con motivo de este 66 aniversario del distrito de San Juan del Oro. Reiteradamente nuestro feliz aniversario a todos los sanjuaninos en aquella selva puneña. Deportistas de San Juan del Oro presentes el día de hoy, que promueven el deporte, esta parte de la región Oro. Muchísimas gracias a esta delegación. En directo, campeón del mundo. En estos instantes podemos observar la presencia de cada uno de hombres y mujeres, maestros y maestras que se han quemado pestañas en las grandes universidades para esta delegación de jóvenes de color celeste al que le cueste por ser. De las diferentes delegaciones, ilustres visitantes, de las diferentes delegaciones de los hermanos distritos y de la provincia de Sandia, autoridades políticas que nos hoy. ¡Autoridades! ¡Las actrices! ¡Venga! ¡Cuántos exalumnos! ¡Hoy brillantes profesionales! ¡Cómo no! ¿Cuántos han brillado en la mamita Candelaria en Puno, en la ciudad de los vientos Juliaca, en Sandia, en San Juan del Oro? Para el pido fuertes aplausos del ¿dónde están esos aplausos de las autoridades? ¡El aplauso al público! Ahí en la, digamos, participación de la población, ya prácticamente pareciera que allí la normalidad está normalizado, para usar una redundancia, porque ya la gente no usa barbijo por las calles, en las actividades económicas, ¿no? Incluso las autoridades, ya nadie, estamos volviendo a lo que fue antes, ¿no? Yo no sé por qué no se respetan las normas de bioseguridad, que hay que seguir respetando, pero que en realidad ya el contexto creo que favorece a eso también. Ya casi nadie usa barbijo. Bien, fue fascinante realmente haber estado en la selva puneña, por supuesto el recorrido intenso. Quiero agradecer especialmente a la Policía Nacional del Perú, que nos ha ayudado mucho en nuestra ida y venida en aquella provincia o varias provincias, ¿no? Hasta nuestro retorno a la capital. Vámonos a actualidad normativa con René Choquealave. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad normativa. Vamos a iniciar justamente tocando este tema referido al último fallo del Tribunal Constitucional. Esta semana, en efecto, el Pleno del Tribunal Constitucional, los 6 miembros han declarado inconstitucional la resolución legislativa número 021. En pocas palabras, la resolución legislativa 021 es la que justamente el Congreso anterior creó la cuarta legislatura. Y esa cuarta legislatura, ¿para qué sirvió? Para aprobar muchas leyes, y las más fundamentales son justamente
las leyes de reforma constitucional. Vamos a mencionar la ley 31.280, por lo que justamente se modificaba varios artículos de la Constitución. En sencillo, de acuerdo a esa ley, los presidentes de la República, una vez concluido su mandato, no podían abandonar el país. La otra ley de reforma constitucional que es ahora inconstitucional es la ley 31.304, por la que justamente se protegía el patrimonio de la nación. Y finalmente la ley 31.305, que facilitaba al Contralor General de la República el levantamiento del secreto bancario. Por tanto, esas tres leyes de reforma constitucional salen justamente de lo que es la legislación y no tienen, a partir de su publicación, cuando se dé justamente en el peruano, la vigencia. Y a esto hay que adicionar, el Congreso anterior, en esa legislatura, como decíamos, de Yapa, no solo se ha abocado a aprobar estas tres leyes de reforma, sino varias otras leyes y varios otros actos. Entonces, aquí habría que destacar el tema referido justamente a la ley que decíamos hace un momento de la facultad de sancionar que tiene justamente la Contraloría. Y esta ley precisamente pues ha sido aprobado en esta legislatura. Entonces el tema es que en estos momentos, cuando ya se tenga ya formalmente, oficialmente publicado esta sentencia del Tribunal Constitucional que declara justamente inconstitucional esta resolución legislativa y por ende ya de manera expresa las tres leyes de reforma, también va a afectar de algún modo. Nosotros poníamos como ejemplo, ¿no? Si hay un funcionario que justamente va a estar inmerso en un acto irregular, entonces va a decir sencillamente: tú me quieres aplicar una ley que es producto de una legislatura que es inconstitucional. Entonces, en vez de dar una solución, lo que ha creado el Congreso anterior es todo un problema. Y acá, con un agravante siguiente, ¿no? Creo que es algo que tiene una trascendencia negativa. Recordemos la primera ley que justamente se otorga la facultad sancionadora a la Contraloría. Esta ley fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad. Y en efecto, ¿qué sucedió con esa ley? El Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. ¿Por qué? Porque no contenía la tipificación de las faltas, porque por un principio de legalidad las faltas tienen que estar justamente tipificadas en una norma con rango de ley. Es por ese motivo que esa ley perdió su vigencia por ser inconstitucional. Ahora, como decía, el Congreso en la cuarta legislatura saca otra ley para justamente restablecer esa facultad, donde ya se tenía precisado, digamos, las faltas en esa ley, pero ahora ocurre de que está en cuestión por haberse justamente aprobado esa ley en una cuarta legislatura inconstitucional ya, declarado por el Tribunal Constitucional. Otras disposiciones que se han emitido en esta semana: tenemos el decreto de urgencia número 103/2021, es la que establece medidas extraordinarias para garantizar el fortalecimiento de las brigadas de vacunación, la disponibilidad de recursos y la conformación de las brigadas de intervención integral en el primer nivel de atención en el marco de emergencia sanitaria. Bueno, aquí en resumen podemos señalar de que durante el estado de emergencia, en este caso concretamente sanitario, muchos trabajadores del sector salud, fundamentalmente los médicos, enfermeras, no reciban los pagos que corresponden. Entonces lo que aquí se está buscándose es justamente garantizar los contratos, los vínculos laborales, para que justamente este personal, este primer nivel de atención, pueda seguir trabajando, pero justamente con las contraprestaciones oportunas, con los contratos firmados oportunamente. Entonces creo que es saludable justamente este decreto de urgencia que se ha emitido para garantizar la continuidad de la atención con las vacunas en el estado de emergencia sanitaria que estamos atravesando. Igualmente vamos a dar cuenta de esta resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es el número 352, por la que justamente están estableciendo que los jueces y juezas de los diferentes órganos jurisdiccionales de los distritos judiciales del Perú puedan disponer la programación de diligencias externas. Desde el inicio de la pandemia, creo que para nadie es un secreto: toda la carga procesal del Poder Judicial pues está paralizado. Las demandas, los procesos están paralizados con el consiguiente perjuicio, pero hay unas acciones, unas diligencias judiciales como son las inspecciones judiciales, los lanzamientos prácticamente no se han realizado. Entonces lo que está disponiendo el órgano ejecutivo del Poder Judicial con esta resolución es justamente ahora se pueden ejecutar esas diligencias judiciales, como reiteramos,
las inspecciones judiciales, los lanzamientos que requieren justamente una intervención externa de los que justamente participan en el sistema de justicia en nuestro país. También damos cuenta de la resolución ministerial 215-2021 de trabajo, lineamientos y criterios, metodología para la distribución de los recursos financieros a partir del año 2020 a cargo de SUNAFIL. Bueno, esta es una norma que justamente establece algunas precisiones respecto al papel que debe cumplir este órgano fiscalizador. En muchas entidades privadas, lamentablemente, hay un abuso, ¿no?, contra los trabajadores, pero el problema es que no hay fiscalizadores. Entonces, con esta norma se pretende justamente defender los derechos de los trabajadores. También damos cuenta de esta resolución jefatural de la Oficina de Normalización Previsional. Están modificando el reglamento del voto electrónico. En los tiempos de pandemia, creo que lo que es las tecnologías de información deben ir a la par, y este tema del voto electrónico en nuestro país ya tiene toda una normativa. Por eso es que justamente ahora se está haciéndose las modificaciones, y aquí podemos destacar dos hechos importantes: el voto electrónico presencial y el voto electrónico no presencial. En todo caso, para los que tienen interés, revisar justamente los alcances de esta modificatoria al voto electrónico que se va a implementar y que ya se tuvo experiencias como a modo de simulación en las elecciones anteriores, y esto con miras a las elecciones regionales y municipales que se van a desarrollar en el año 2022. Muy bien, sería todo eso por el día de hoy. Nosotros retornamos el siguiente sábado con su segmento Actualidad Normativa. Bien, queremos también dar una bienvenida a la nueva parlamentaria Nieves Limachi Quispe, que está ingresando y fue juramentada el pasado jueves, a nuestro hermano congresista Fernando Herrera Mamani, que en paz descanse. Bienvenida a nuestra nueva integrante de la bancada de Perú Libre. René, ya despidiéndonos. Sí, en efecto hemos llegado a la parte final, el tiempo es muy corto, y siempre expresar este reconocimiento a todos quienes sábado a sábado justamente nos siguen a través de las distintas redes sociales. A todos ellos, que tengan un bonito fin de semana. Bien, en todo caso nos despedimos del programa. Volveremos en la próxima semana con toda esta batería de la información, de la experiencia que estamos compartiendo con ustedes desde la capital de la República en este trabajo congresal que venimos realizando. Con sentimiento aymara, acoreño, nos despedimos de ustedes. Hasta siempre. Por la producción ganadera, Gadita Maya siempre adelante. Unidos por nuestra cultura, de todo corazón. Asociación Cultural Chacareros del Centro Poblado, Gadita Maya, Acorapuno. Esa bailadita, esa cinturita chiquita bonita. ¡Qué bonito! Esa cochinita
Estamos trabajando por la transformación de nuestros productos lácteos. ¡Qué rico! ¡Ese quesito! ¡Es tu aroma! Amigos de Tacna, Arequipa,